bien, vamos a dar un pequeñito tema antes de darle paso a las series complejas de Fourier, que es la serie seno y coseno, y un poquito más sobre funciones pares e impares, para poder sacar series de funciones pares e impares de una manera mucho más rápida, utilizando el seno y la parte de seno y la parte de coseno de nuestra serie de Fourier. Bueno, vamos a ver eso en un momento. Muy bien, ¿qué sabemos de las funciones pares e impares? Pues está ahí en el pizarrón que para funciones pares f de menos x es igual a f de x, y para funciones impares f de menos x es igual a menos f de x. Como ya lo hemos visto en varias ocasiones, para la función coseno es una función par, coseno de menos x es igual al coseno de x, y la función seno es una función par, seno de menos x es igual al menos el seno de x. Entonces vamos a jugar un poco con ellas. Primero, si yo tengo una función f de x, la que sea, la integral de f de x desde menos L hasta L de x, yo la puedo separar en dos integrales. La integral desde menos L hasta 0 de f de x más la integral de 0 a L de f de x de x. Entonces, yo en realidad estas dos integrales las puedo convertir en una sola integral. ¿Cómo lo hago? Haciendo un pequeño cambio de variable. Si yo agarro y hago que esto es igual a menos la integral de 0 a L de f de menos x de x más sería menos la integral de 0 a menos L, de f de x, ya me estoy adelantando, f de x más la integral de 0 a L de f de x de x. Ahora, ¿qué es lo que hago? Para cambiar a L, a menos L por L, tengo que cambiar la variable que está aquí adentro. Entonces, si hago que x es igual a menos x, entonces para x igual a L, menos x es igual a menos L. Perdón, menos L, menos L, que sería igual a L. Entonces, cambiando los límites de integración, tengo que es igual a menos la integral de 0 a L por f de menos x. Pero si x es igual a menos x, de x es igual a menos de x por menos de x más la integral de 0 a L de f de x de x. Factorizo este signo menos y ¿qué me va a quedar? Que esto es igual a la integral de 0 a L de f de menos x de x más la integral de 0 a L de f de x de x. Aquí nada más hice un cambio de variable para poder tener en esta primera integral una f de menos x. ¿Y para qué quería una f de menos x ahí? Pues bien, recordando, si tengo una función par, f de menos x se convierte en f de x. Entonces, vamos a poner esto. Para par, entonces la integral desde menos L hasta L de f de x va a ser igual a la integral de 0 a L de f de x más la integral de 0 a L de f de x, que esto es igual a 2 veces la integral de 0 a L de f de x de x. Y para función impar, ¿qué vamos a tener?
que f de menos x es igual a menos f de x. Entonces la integral desde menos L hasta L de f de x va a ser igual a menos la integral de 0 a L de f de x más la integral de 0 a L de f de x, que es igual a 0. ¿Por qué? Porque menos más es menos. Menos 1 por más 1 es 0. Entonces, viéndolo así un poquito de lejos, tenemos que para funciones pares, esta integral que estamos viendo acá es 2 veces la integral de nada más medio de 0 a L, que sería medio periodo. Y para funciones impares, esta integral me da 0. Entonces podemos aprovechar esa propiedad de las funciones pares e impares para resolver mis integrales de Fourier. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues vamos a verlo en un momento. Nada más tenemos que ver algunas propiedades de las multiplicaciones de funciones pares y funciones impares. Entonces a la función par le voy a llamar p de x. Y a una función impar le voy a llamar y de x. Entonces me espero un segundo y continuamos. Entonces, vamos a ver unos detalles. Si definimos una función f de x igual a la multiplicación de una función par por una función impar, mi resultado va a ser igual a una función impar. Vamos a ver rápidamente por qué. Si yo hago f de menos x, sería igual a una p de menos x por una y de menos x. Con la función, la primera función par, que va a quedar p de x. Y como la segunda función es impar, queda que es menos y de x. Entonces esto es igual a menos y de x por p de x, que es igual a menos f de x. Por lo tanto, la función producto de una función par por una impar es impar. Ahora vamos a ver si f de x es igual a una función par por una función par. Aquí no debería de haber dudas que esta es una función par. Entonces, vamos a ver rápidamente, f de menos x es igual a p de menos x por p de menos x. Entonces esto es igual a p de x por p de x, que es igual a f de x. Por lo tanto, la multiplicación de una función par por una función par me queda una función par. Ahora lo más interesante aún. Si f de x es igual a una función par, perdón, a una función impar por una función impar, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una función par. Vamos a ver por qué se da esto. Si hago f de menos x es igual a una función impar de menos x por una función impar de menos x, que es igual a menos y de x por menos y de x, que es igual
a I de X por I de X, lo cual es igual a f de X, haciéndolo una función par de X. Entonces, como podemos ver, vamos a escribirlo de una manera un poco abreviada. P por I es igual a I. P por P es igual a P. Y I por I es igual a P, donde P es par e I es impar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos normalmente en la serie de Fourier, o qué hicimos en algunos casos de la serie de Fourier? Estábamos multiplicando una función par, que era coseno de n pi teta, coseno de n teta, perdón, por una función que era par o impar. Y de igual forma para Bn estábamos multiplicando una función par, que era e a la i teta, seno de seno de n teta, perdón, por una función par o impar. Entonces podemos aprovechar eso y lo que vimos anteriormente, que la integral de una función par desde menos L hasta L es igual a al doble de la integral de 0 a L de f de x de la función, y 0 si es impar, si el producto es impar. Entonces vamos a ver cuál es la consecuencia en nuestra serie de Fourier y cómo podemos sacar dos series de Fourier a partir de nuestra serie general. Una serie que está hecha a partir de cosenos y una serie que está hecha a partir de senos. Y todo va a depender si la función es par o impar. Aquí tenemos que esperarnos un poco para ver de dónde viene eso de par o impar, porque se les llama así. Si uno recuerda que es par es los múltiplos de 2 y impar son los demás números. Vamos a ver que tiene mucho que ver con la serie exponencial de Fourier, porque las funciones pares son las que tienen coeficientes pares en la serie compleja de Fourier, y las funciones nones o las funciones impares son las que tienen coeficientes impares en la serie exponencial de Fourier. No es la explicación como tal, pero es una forma de poder ver por qué se llaman par e impar en este contexto. Pero bueno, vamos a seguir. Ahora, las matemáticas nos permiten otro truco. ¿Cuál es este truco? Nos dicen que cualquier función tiene una parte par y una parte impar. Vamos a ver cómo podemos hacer esto. Yo cualquier f de x la puedo expresar de esta forma. Va a ser igual a un medio de f de x más f de menos x más un medio de f de x menos f de menos x. Si se dan cuenta, tengo un medio de f de x más un medio de f de x, que me va a quedar f de x. Y un medio de f de menos x menos un medio de f de menos x me va a quedar 0. Entonces un medio más un medio me va a quedar f de x. Y f de x es igual a f de x. Por lo tanto, esto se cumple. Ahora, vamos a ver que esto, bueno, no esto, sino esto es par. Y esto, mejor con otro color. Y esto es impar. Entonces, vamos a ver. U de x es igual a f de x más f de menos x. Entonces, u de menos x es igual a f de menos x
más f de menos x. Menos por menos da más, entonces queda que es f de menos x más f de x. Y el orden de sumandos no altera la suma, f de x más f de menos x, que es igual a u de x. Entonces ya demostramos que la parte amarilla es par. Ahora vamos a demostrar que la parte amarilla es impar. Entonces tengo que u de x es igual a f de x menos f de menos x. Entonces tengo que u de menos x es igual a f de menos x menos f de menos x. Y esto a qué va a ser igual, menos por menos una vez más da más, f de menos x menos f de x, que es igual a menos f de x menos f de menos x, que es igual a menos u de x. Por lo tanto, u de la parte verde, es impar. Entonces cualquier función tiene una parte par y una parte impar. Y vamos a recordar una última vez. Vamos a ponerlos aquí arriba. La integral de menos L a L de una función par de x es igual a 2 veces la integral de 0 a L de la función p de x. Y la integral desde menos L hasta L de una función impar de x es igual a 0. Muy bien, ya tenemos todos los elementos con los que vamos a jugar. Ahora vamos a jugar con ellos. Pues bien, tenemos mi serie de Fourier, que está de esta forma. F de t es igual a 0 más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de an coseno de npi sobre L por t más bn seno de npi sobre L por t. Y teníamos que an es igual a la integral desde menos L hasta L de f de t por el coseno de npi sobre L por t. Y aquí es donde vamos a empezar a hacer un poco de nuestra magia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a descomponer f de t en su parte par y en su parte impar. Entonces esto sería igual a la integral de menos L a L de 1/2 de f de t más f de menos t más 1/2 de f de t menos f de menos t por todo esto por el coseno de npi sobre L por t de t.
Vamos a borrar ese cachito que parece un signo menos. Pues bien, coseno es una función par. Y esta parte es una parte impar. Por lo tanto, esta integral va a ser 0. Porque par por impar me da una impar. Entonces esto va a ser igual a la integral. Me faltó el 1 sobre L en todas estas. Sobre L de la integral desde menos L sobre L, la integral desde menos L hasta L de 1/2 de f de t más f de menos t por el coseno de npi sobre L por t dt. Entonces esta es la única que sabemos que es diferente de 0, la parte par, porque par por par es par. Entonces, como es distinta de 0, agarramos esta propiedad que es igual a 2 veces la integral desde 0 hasta L de la función par por dx. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que esto es igual a 2 sobre L por la integral desde 0 hasta L de 1/2 de f de t más f de menos t por el coseno de npi sobre L por t dt. Entonces, esta es otra forma en la cual podremos escribir a n. Pero tendríamos que sacar cuál sería la parte par de mi función, que es todo esto. Que no es nada conveniente, pero vamos a guardar toda esta expresión en memoria, porque nos va a servir posteriormente. Ahora vamos con Bn. Bn va a ser igual a la integral desde menos L hasta L de 1/2 de f de t, claro, 1 sobre L, de f de t por el seno de npi sobre L por t dt. Y esto aquí es igual. Una vez más, sustituyendo mi función por su parte par y su parte impar, vamos a tener que es igual a la integral desde menos L hasta L de 1/2 de f de t menos f de menos t, perdón, más f de menos t más 1/2 de f de t menos f de menos t por el coseno, perdón, por el seno de npi sobre L por t dt. Y una vez más, seno es impar y impar, esta es par y esta es par. Bueno, sí. Y esta es impar. Entonces, de aquí arriba que tenemos par por impar, me da
impar. E impar por impar me da par. Entonces, la integral de menos L a L de una función impar me va a dar 0. Entonces este elemento me va a dar 0 al dividir eso en dos integrales. Entonces, ¿qué va a sobrevivir? Va a sobrevivir la integral 1 sobre L por la integral desde menos L hasta L de un medio de la parte impar de mi función f de t más, perdón, sí, menos f de menos t por el seno de npi sobre L por t dt. Pero de aquí arriba vemos que esto es igual a dos veces la integral de 0 a L de p de la función par de x. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que esto es igual a 2 sobre L por la integral de 0 a L de un medio de la parte impar de mi función por el seno de n pi t sobre L. De t. Y una vez más pareciera que no es muy útil, pero vamos a guardarlo también en memoria. Muy bien, ¿para qué hicimos todo esto? Pues el objetivo es generar dos nuevas series. Vamos a decir que ¿qué es lo que pasa si f de t es par? ¿Qué va a pasar? La parte impar de f de t no va a existir, va a ser igual a 0. Por lo tanto, bn es igual a 0. ¿Y cuáles son los únicos elementos que me van a quedar? Me van a quedar los a, n. Entonces puedo decir que mi serie de Fourier f de t va a ser igual a 0 más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de an coseno de npi sobre L por t, donde A0 es prácticamente igual a lo que tenemos aquí arriba. Nada más imagínense que es coseno de 0, que lo que tenemos aquí precisamente, nada más imagínense que n es igual a 0, entonces tenemos coseno de 0. ¿Y qué me va a quedar aquí? Me va a quedar 2 sobre 2L, que era lo que teníamos anteriormente, la integral de 0 a L de un medio de f de t, como es par, más f de t, de aquí arriba, de esta propiedad de las funciones pares, dt. ¿Y qué vamos a tener? Que esto es igual a 1 sobre L por la integral de 0 a L de f de t, porque f de t más f de t es 2 f de t entre 2 es igual a 1. F de t dt. Y a n hacemos exactamente lo mismo. A n sería igual a 2 sobre L por la integral desde 0 hasta L de un medio de f de t más f de t dt. Perdón, por el coseno de npi sobre L por t dt. Y este es igual a
2 sobre L por la integral de 0 a L de f de t coseno de n pi sobre L por t de t. Entonces, a esta serie le llamamos la serie coseno de Fourier. Y por su contraparte, si f de t es impar, ¿qué creen que pase? Nada más me van a quedar las bn y voy a tener la serie seno de Fourier. Vamos a escribirla. Ahora vamos a ver si f de t es impar. Entonces la parte par no existe. Entonces a n son iguales a 0 y solo me queda bn. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que bn va a ser igual a 2 sobre... Bueno, vamos a tener que mi serie de Fourier se transforma en f de t es igual a la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de bn por el seno de n pi sobre L por t. Entonces, ¿quién sería bn? Bn sería igual a 2 sobre L por la integral desde 0 hasta L de 1/2 de f de t menos f de menos t por el seno de n pi sobre L por t dt. Como f de t es impar, ¿qué es lo que aplicamos? Lo que está justo aquí arriba en el perfil. F de menos x es igual a menos f de x. Entonces bn es igual a 2 sobre L por la integral de 0 a L de 1/2 de f de t menos f de t por el seno de n pi sobre L por t dt. Menos por menos da más, entonces tengo que es f de t más f de t es 2f de t sobre 2, queda que es f de t. Entonces bn va a ser igual a 2 sobre L por la integral de 0 a L de f de t por el seno de n pi sobre L por t dt. Entonces, ya que tengo cómo funciona mi serie de Fourier, esta es la serie seno de Fourier. Si yo tengo una función par o una función impar, en teoría ya no tengo que calcular toda la serie completa, solo tengo que calcular ANs o BNs. Vamos a ver cómo funciona con uno de los ejemplos que ya habíamos hecho anteriormente. Entonces aquí tenemos la función que habíamos hecho anteriormente. F de t es igual a 2 para 0 menor o igual a t, menor que 2. Y menos 2 es para menos 2 menor o igual a t, menor que 0. Entonces, como dijimos en esa ocasión, podemos ver que esta es una función impar. ¿Por qué? Si agarro, por ejemplo, f de 1, ¿cuánto es? Es 1. Y f de menos 1, ¿cuánto es? Menos 1. Entonces tenemos que f de menos t es igual a menos f de t. Por lo tanto, es impar. Entonces tenemos que primero ver si mi función es par o impar. Ya que vi que es impar, entonces puedo aplicar la serie seno de Fourier. ¿Cómo sería mi serie seno de Fourier en este caso? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que f de t
va a ser igual a la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de Bn por seno de npi sobre L por T. Entonces vamos a calcular Bn. Entonces Bn va a ser igual a 2 sobre L por la integral desde menos L, perdón, desde 0 hasta L de f de t por el seno de npi sobre L por t dt. Ahora, ¿quién es L? Pues una vez más es mi extremo de mi periodo, que en este caso sería 2. Entonces esto es igual a 2 entre 2 por la integral de 0 a 2 de f de t, que sería 2 en ese intervalo, por el seno de npi sobre 2 por t dt. Entonces 2 entre 2 es igual a 1. Y sacando el 2 de la integral, que voy a tener? Voy a tener que Bn va a ser igual a 2 veces la integral de 0 a 2 de el seno de npi sobre 2 por t dt. ¿Y esto a qué es igual? Haciendo el cambio de variable respectivo, tenemos que u es igual a npi sobre 2 por t. Entonces du es igual a npi sobre 2 dt. Entonces dt es igual a 2 sobre npi du. Entonces esto es igual a 2 veces la integral de 0 a 2 de 2 sobre npi por el seno de u de u. ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual a 4 sobre npi por la integral de 0 a 2 de seno de u, que es igual a 4 sobre npi por coseno de u de 0 a 2. Pero yo no quiero u, yo quiero t. Entonces esto es igual a 4 sobre npi por el coseno de npi sobre 2 por t evaluado de 0 a 2. ¿Y este es igual a qué? Este es igual a 4 sobre npi por el coseno de npi por 2 sobre 2 menos el coseno de npi sobre 2 por 0. Y este es igual a 4 sobre npi por 2 entre 2 se eliminan y queda coseno de npi, que sabemos que es menos 1 a la n menos 1. Entonces, esta va a ser mi Bn. Entonces, sustituyendo, ¿esto a qué va a ser igual? A la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de 4 sobre npi por menos 1
a la n menos 1 por el seno de n pi sobre L, que en este caso es 2, por t. Y ya tengo mi serie de Fourier, mi serie coseno de Fourier. Vamos a ver si funciona con Python. Muy bien, alejo esto un segundo antes de pasar a Python. Un momento, ya vi algo que estaba fallando aquí. La integral del seno es menos coseno. Uy. Entonces vamos a corregir eso rápidamente. Es menos y aquí queda menos. Entonces aquí arriba también queda menos. Listo. Entonces lo que nos podemos dar cuenta es que eso fue muchísimo más rápido que lo que hicimos en videos anteriores, que fue sacar toda la serie de Fourier. Entonces podemos aprovechar eso con series pares o impares. Vamos a comprobar en un instante que sí nos quedó la señal que queríamos, la función que queríamos con nada más estos elementos. Y bueno, eso es lo que seguiría, comprobarlo, y lo vamos a comprobar mediante Python. Muy bien, como podemos ver, aquí está el código de Python. Lo saneé un poco. ¿En qué sentido? Que ya separé los coeficientes de donde se está calculando la serie. La lógica sería más o menos la misma en MATLAB, nada más que ahorita no me acuerdo en MATLAB cómo se hace este pequeño detalle de la interacción de la barrita esta para ir cambiando las n's. Sin embargo, de que se puede hacer. Y aquí está los coeficientes, que en este caso es menos 4 entre npi, donde aquí le puse un para que no se confunda aquí en el momento que se pone la serie, por menos 1 a la n menos 1. Entonces tengo los bn's evaluados en n por el seno de npi por t sobre 2. Entonces para n igual a 1 tenemos que la función se comporta como un seno, como era de esperarse. Para n igual a 2 sigue siendo un seno, porque si se dan cuenta, menos 1 al cuadrado es 1, menos 1 es 0. Entonces esta serie solo va a existir para los números nones. Para 3 ya vemos que empieza a parecerse un poco a la cuadrada. Para 5, 7, 10, 28, 31, 33, 47... y así hasta llegar al 99. Y como vemos, en 99 ya casi tenemos la función cuadrada. Si vemos aquí de 0 a menos 2 tenemos menos 2, y de 0 a 2 tenemos 2. Entonces vemos que el método sí funciona y no es necesario calcular a0 y a n si sabemos que la función es impar. Y si la función es par, no es necesario calcular bn. Con calcular an es suficiente, y ni siquiera tenemos que calcular la integral desde menos l hasta l. Con calcularla de 0 a l es más que suficiente. Nada más que hay que recordar que la l tiene que quedar definida para que quede simétricamente el intervalo de la serie de Fourier. Pues bueno, esto es todo por parte de las funciones seno y coseno. Ahora sí, vamos rápidamente a las series complejas.